Feliz sábado, queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra escuela sabática Iglesia Laguna Niguel Spanish. Bienvenidos, comenzaremos esta mañana elevando una plegaria a nuestro Creador. Donde quiera que tú te encuentres, por favor, acompáñanos en esta oración. Querido Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos, de estudiar tu santa palabra. Y como la promesa es que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, Señor, sabemos que tú estás con nosotros también esta mañana. Bendice a nuestros amigos y hermanos que en esta hora se conectan y pueden estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana comenzaremos alabando el nombre de Dios con este maravilloso canto, En presencia estar de Cristo. Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará, cara a cara espero verle. Oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar, cara a cara espero verle, cuando venga en cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor, cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz, cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús, cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz, cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús, he de ver a mi Jesús. Amén. Espero que este sea un maravilloso sábado para ti en casa. Que Dios te bendiga. Tenemos una alabanza más para nuestro Creador. El himno que cantaremos a continuación, Si fui motivo de dolor, oh Cristo. Nuestro Dios dice que todo lo que respire alabe a Jehová, que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Cantemos con gozo y con alegría a nuestro Dios.
Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísmo en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Amén. Quédate con nosotros. En unos segundos comenzaremos el repaso de la lección. Queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Estamos estudiando en nuestra lección de escuela sabática de este sábado, la lección número 5. Solo la Biblia, solo Escritura. Esta mañana, antes de comenzar nuestro repaso de la lección, quiero presentarles a nuestro hermano Fermán Gómez, a nuestro hermano Edgar Camacho, bienvenidos, y a nuestra hermana Margarita Cortés. Bienvenidos al repaso de la lección. Vamos a inclinar el rostro para orar. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana por la oportunidad de abrir tu santa palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4 y el versículo 12. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice el versículo de esta semana. Queridos hermanos que están aquí conmigo en el panel,
¿Qué le dice a ustedes este versículo acerca de lo que la Biblia puede hacer en el corazón de un ser humano? Al hacer una aclaración aquí en el libro de Hebreos capítulo 4, que dice que la palabra de Dios es como una espada, dice, que penetra y puede partir el alma y el espíritu. ¿Qué sucede cuando nosotros leemos la Biblia? ¿Ustedes les ha pasado alguna vez que abren la Biblia buscando tal vez en ella tenemos una palabra de esperanza? Pero resulta que a medida que comenzamos a leer la Biblia, notamos que la Biblia empieza a leer nuestra vida de alguna manera y a decirnos cómo somos, qué necesitamos, a quién debemos ir. Hermano Fermán. Bueno, yo diría que solo la Biblia es la escritura de la confianza de poder escudriñar el nombre de Dios. Porque al abrir su palabra nos da la fuerza y ver lo que es la palabra viva de Dios. ¿Cómo ha sentido usted alguna vez que lee la Biblia y le llega ese versículo a su corazón y dice, esto era justamente lo que yo necesitaba? No sé si les ha pasado a ustedes, amigos y hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez y uno dice, este versículo, este era para mí. ¿Cómo es que un versículo escrito 2000 años atrás o más años puede tener poder hoy en día para hablar a mi espíritu? Por eso la Biblia es comparada como una espada más filosa que de dos filos, dice, que corta los tuétanos, que pasa, que discierne los pensamientos incluso, dice. Hermano Edgar, ¿usted ha encontrado algún versículo que usted ha dicho, este era para mí? Sí, realmente cuando yo entré a la iglesia, uno de los primeros versículos que me aprendí, ¿verdad?, en la palabra de Dios es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y era uno de los versículos que cuando tenía algún tipo de temor, algún tipo de miedo, venía a mi mente y siempre lo decía, ¿no?, en mi mente. Pero realmente cuando se trata de la Escritura, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a las Escrituras, aquí en el comentario dice que solo la Escritura, cuando se trata de fe, dice que es como la palabra final, ¿verdad? Porque la Escritura tiene bastante poder. Si nosotros la utilizamos en nuestra fe, en nuestra vida espiritual y cristiana a diario, en Salmo nos dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros podemos encontrar consejos en nuestra vida espiritual. Así es, muchas gracias. Hermana Margarita, como manera de introducción, ¿usted encontró algún versículo que justo en ese momento llegó? Porque vamos a hablar que en breve lo que es la unidad de la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero yo quisiera que en el versículo de memoria sacáramos esa enseñanza. Ha dicho, Señor, esto tú me lo mandaste para mí. Sí, pues mi versículo con el que yo me entregué al Señor fue San Juan 14:3, que dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Me partió en dos, como dice aquí, que discierne hasta los... nos sentimos lejos de casa, nos sentimos lejos de una sociedad donde el mundo está cada vez más peor, ¿verdad? Y tú miras y tú dices, no hubiera querido crecer. Pero Dios dice que Él... su palabra es como una espada de dos filos, y lo que me impresiona a mí es de que cuando Dios jamás le dice, oh, es que tú eres un pecador y que tú no mereces mi gloria, tú no mereces mi perdón. No, jamás. El Señor siempre con amor nos hace ver nuestros errores, y eso a veces un tacto con su palabra para hablarle tanto al anciano como al adulto como a un niño. Y que su palabra es viva y eficaz, porque realmente, como la escuela sabática está enseñando, que el Señor es fiel, ¿verdad? El Señor nos habla, hasta nos dice nuestros errores, pero sin que Él no lo diga, sino que nos da a entender que nosotros necesitamos un Salvador, y que su palabra cierne hasta los más pensamientos más íntimos de nuestro ser. Así es. Es decir, que cuando usted lee la Biblia termina leyéndote a ti. Ajá, así es, pastor. Bien, ahora,
Hace muchos años, cuando fue la Reforma protestante, Martín Lutero fue llevado ante la dieta de Worms en Alemania. Y cuando Martín Lutero, después de que se le había pedido que se retractara de lo que él había predicado, especialmente sobre la justificación por la fe, Martín Lutero dijo una frase muy interesante. Y él dijo ante la dieta, ante los magistrados que estaban ahí, ante los teólogos de la época, dijo: si ustedes me pueden comprobar con las escrituras que yo estoy equivocado, me puedo retractar. Pero si ustedes no me muestran con la escritura, no debo ni puedo retractarme. Es decir, que la norma para el cristiano debe ser un así dice Jehová en la Biblia. Está escrito, entonces yo puedo creer. Las conjeturas, las tradiciones, como lo estudiamos en la semana pasada, la experiencia, todo tiene su lugar, todo es importante, claro que sí. Pero cuando viene a ser un asunto de doctrina en la iglesia, cuando viene a ser un conocimiento, una creencia, necesitamos basar únicamente en la palabra de Dios dice. La Biblia es clara. Primera Timoteo capítulo 3 y el versículo 16, ustedes saben este versículo que dice que toda escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar. Entonces quiere decir que toda la escritura debemos tomarla como unidad. Ahora hay asuntos aquí donde hay personas que ven el Antiguo Testamento y encuentran a un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y esta idea viene de un filósofo, un hombre que se llamaba Marción. Y decía, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios parece que es severo, pero en el Nuevo Testamento es un Dios más misericordioso? El asunto es aquí que la Biblia guarda una unidad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos a un Dios misericordioso llamando a la humanidad al arrepentimiento. Podríamos aportar en este momento acerca de la Biblia como una norma que debemos seguir como cristianos. Dice Primera de Corintios 4:6, pero esto, hermanos, he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendéis y no pasar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os convenzcáis unos contra otros. Que nos habla una gran experiencia ahí, porque a veces vamos a agarrar otros libros y queremos aprender otras cosas. Ahora, es interesante que el texto bíblico no dice que no pensemos. Dice que no pensemos de lo que... Más allá de lo que se debe. ¿Qué significa eso? Hermano Edgar, ¿cómo ve usted esto? Realmente una de las cosas que debemos entender es que cuando nosotros introducimos la Biblia en nuestra vida diaria, vemos cambios, ¿verdad? Aquí hay un párrafo que me gustó, ¿verdad? Que la Biblia contiene los principios los principios que cimientan la verdadera grandeza, dice la verdadera prosperidad. Se trate de un individuo o del país, la nación que permite la libre circulación de las escrituras brinda oportunidades para que la mente de la gente se desarrolle y se amplíe. La lectura de las escrituras hace brillar la luz en medio de las tinieblas. Cuando se escudriña la palabra de Dios, se encuentran verdades vivificadoras en la vida de aquellos que siguen sus enseñanzas. Habrá una corriente invisible de felicidad que beneficiará a todos aquellos con quienes lleguen a relacionarse, ¿verdad? Podemos ver la bendición que trae la palabra de Dios. Cuando una persona empieza a leer, a escudriñar las escrituras, ya no es el mismo, ¿verdad? Hay cambios en él y el Espíritu Santo empieza a transformarlo. Entonces no es una bendición nada más para todas las personas que lo rodean. Quiere decir que no nos podemos aproximar a la Biblia para leerla como si agarráramos un libro de William Shakespeare. Así es. No podemos incluso acercarnos a la Biblia como cuando leemos, por ejemplo, la historia del Gilgamesh. No podemos leer la Biblia de esa manera, simple y sencillamente.
Bueno, y no diría sencillo, porque esto tiene una connotación teológica profunda. La razón es que el origen de este libro es sagrado. Basándonos en el principio, hermanos, que nos ven también, que Dios es uno, su palabra, unidad también, porque es el mismo Espíritu Santo, que inspiró a los hombres del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento escribieron. Y cuando en 1 Timoteo dice toda escritura, tomemos en cuenta que se está basando básicamente en los escritos del Antiguo Testamento, porque estaba en proceso todavía el ser escrito el Nuevo Testamento. Ahora que hay un punto interesante. Si nos acercamos a este libro sagrado, debemos acercarnos siempre antes de abrirla con oración. ¿Por qué? Debemos pedir al mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles en el Nuevo Testamento y a los profetas, a que nos ayude a entender lo que el texto dice. Ahora, hermanos, la gramática. Y la segunda sección que debemos tomar en cuenta es la historia. Estas dos cosas van muy importantes. ¿Qué quiero decir con la gramática? Es decir, que cuando nos acercamos a leer la Biblia, la gramática juega un papel muy importante. Lo que el texto dice. Ahora, es interesante que también la historia es importante. Y se acuerdan, en el trimestre pasado estudiamos el libro de Daniel, estudiamos las profecías y hemos visto a través de que la historia corrobora lo que las profecías ya habían dicho con anterioridad. Así que hay una relación muy grande. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y leemos el versículo que usted nos leyó, hermano, que dice que no pensemos más allá de lo que debemos pensar, está diciendo, no hagamos conjeturas personales de lo que yo creo que ese versículo significa. Lo que quiere decir es que yo debo subordinar mi pensamiento al Espíritu Santo y que la misma Escritura se explique a sí misma a ella. Y también lo leí en otra versión. Estaba leyendo mi otro libro de la Biblia. En la otra versión, ni ir más allá de lo que está escrito. En esta versión, Reina Valera 1960, dice no pensar más. Y en esta otra versión dice no ir más. Como nos habla a veces en diferentes versiones, pero nos amplía un poquito más de varias mensajes exactamente de lo mismo. Gracias. Hermana Margarita y hermano Edgar, después. Hablando acerca de esto, como dice, que necesitamos correcta de la Biblia. Y muchas veces solemos nada más leer el texto y expresando esto, ¿verdad? Pero es bien importante que también, como dice el pastor, nos agarremos de la historia, que es leer el contexto y el texto juntos, ¿verdad? Para saber exactamente qué es lo que Dios nos está dando a interpretar. Porque a veces podemos usar la palabra de Dios o ciertos versículos a usarlos a nuestra manera o aplicarlos a nuestro concepto. Por eso es bien importante que nosotros vayamos y Espíritu de Dios, ¿verdad? Y leer, porque no es cualquier libro, estamos realmente ante la palabra de la presencia de un Dios grande, ¿no? Entonces la interpretación Dios mismo nos las va a dar, pero leyendo también su palabra correctamente y dejando que el Espíritu de Dios nos dé la interpretación correcta, ¿verdad? Porque no podemos, como el mismo versículo está diciendo, no vaya que uno se contradiga contra otro. Entonces hay contienda cuando no hay un mismo espíritu, el mismo espíritu de interpretación que el Espíritu Santo nos puede dar. Y precisamente el próximo sábado estaremos hablando por qué es importante la interpretación. Hermano Edgar. Realmente, ¿verdad? Basando en eso de lo que usted dice, pastor, y Margarita también, realmente tenemos que pedir dirección, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la Biblia, porque en la Biblia nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Primeramente,
fe para nosotros mismos, ¿verdad? Y dirección para nuestra vida cotidiana. Incluso Martín Lutero decía, solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro y doctrinas de la tierra, porque en ella, dirigida por el Espíritu Santo, nosotros podemos encontrar riquezas, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar sabiduría y en base a ello también nosotros podemos encontrar protección, ¿verdad? Para que cuando venga una persona o nos que esto es así y así y así, nosotros podamos corroborar lo que realmente Dios está hablando por medio de su palabra y es cierto, no quedarnos con lo que las personas lo dicen, realmente es una bendición y por eso en el tiempo de Martín Lutero, ¿verdad? Era como representaba como una espada de dos filos porque realmente estaba cortando todas esas doctrinas que el catolicismo se había impuesto, ¿verdad? Sobre ellos, porque no les dejaba tener la palabra ni que ellos pudieran estudiar la palabra. Pero cuando todas estas verdades llegaron a sus manos, realmente, ¿verdad? Fue como una espada que penetró el alma y todas esas falsas doctrinas quedaron abolidas, ¿verdad? El pueblo despertó. Qué interesante, hermano, que lo que usted está diciendo es que la Biblia lleva a un despertar, a un reavivamiento. Es decir, no va a haber un reavivamiento en la iglesia si no hay un estudio profundo de las Escrituras y la oración. Y Martín Lutero dijo que la palabra de Dios es el maestro de prácticamente todas las ciencias. Ahora, cuando nosotros nos acercamos con fe y oración al estudio de la palabra de Dios, hay otras herramientas que nos son útiles a nosotros para ampliar el conocimiento sobre un versículo específicamente. Me refiero, por ejemplo, a los idiomas como el hebreo, el griego, en el cual fueron escritos. Eso es muy bueno usarlo. Es también muy bueno saber de la historia, de la gramática, pero todas esas cosas quedan subordinadas a lo que la misma Escritura arroja de luz sobre otros versículos. Es decir, no podemos tomar un versículo, aislarlo y a partir de eso formular una doctrina. No, la misma palabra de Dios se tiene que tomar como un todo, una unidad. Ahora recuerden ustedes que dijimos que así como la Trinidad es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento reflejan también esa unidad en sus escritos. Usted no va a encontrar contradicción con lo que dice Génesis y en relación a lo del libro del Apocalipsis. No va a encontrar contradicciones. Y cuando aparecen aparentes contradicciones, significa que entonces tenemos que ir más profundo a investigar. ¿Qué es lo que la misma Biblia dice sobre este texto? Ahora, un punto muy interesante, hermanos, es que una característica de Dios, un atributo divino es que Él es eterno. Es decir, en Él existe la vida y su palabra es para siempre. Isaías lo dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Así que, retomando el punto del hermano Edgar, dice que nosotros debemos corroborar, hermanos queridos, lo que alguien nos dice. Sería bueno que cuando usted viene a la iglesia, apunte los versículos que el pastor está diciendo o que el que está predicando está citando. Usted los puede apuntar, ir a su casa durante la semana, leerlos nuevamente. El asunto es que a veces, como dejamos la Biblia en casa y venimos a la iglesia sin espada a veces, ¿no es cierto? O a veces pensamos que porque el pastor es de confianza, lo vamos a tomar, que es cierto. No, miren lo que ocurrió en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 10. Versículo 11, esto es una enseñanza interesante. Dice Pablo y Silas en Berea, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habían llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran verdad. Bueno, Pablo llegó, Silas, apóstoles, ¿no?, de Jesucristo. Pero los hermanos en Berea
escucharon el mensaje que Pablo tenía y Silas. Pero hay que ver en las escrituras si lo que Pablo está diciendo es cierto. Y entonces, yo no sé, pienso que si las predicaciones del apóstol Pablo eran en la noche, en la mañanita ya habían ellos tomado nota, iban a los rollos e investigaban si lo que Pablo había citado, eso estaba escrito en los rollos. Y eso era un poquito más difícil que ahora. Porque imagínese usted desenrollar todo el rollo para ver dónde está escrito. Hoy usted y yo podemos buscar en la página tal, capítulo tal, del libro tal, y más fácil. Pero antes era un poquito más complicado, había que leer un poquito más. Había que gastar un poquito más de tiempo al hacer eso. Yo pienso, tocando el punto de eso, yo pienso que ahorita estamos un poco más susceptibles, ¿verdad?, a poder ser engañados, porque de tanta información que hay, ¿verdad?, muchas veces no escudriñamos, no vamos, no investigamos. Es fácil, ¿verdad?, que alguien me mande un post o que alguien me mande algo y a mí se me hace bonito y yo le veo ahí algún pasaje de la Biblia abajo o algún pasaje del Espíritu de Profecía y yo diga, pues está bonito, realmente se lo quiero compartir, ¿verdad? Y pueda suceder que realmente eso no esté ahí, ¿verdad? Y yo estoy compartiendo algo que yo no investigué. Se me hizo bonito, ¿verdad? Y digo, ok, lo quiero compartir a estas personas que siento que les va a ayudar. Pero si realmente no está en la Biblia y no me tomo el tiempo de investigar, entonces también estoy siendo partícipe, ¿verdad?, de aquella persona que con alguna intención, ¿verdad?, usando algún nombre, ya sea de algún pasaje de la Biblia o de algo, o alterando, ¿verdad?, quiere engañar a las demás personas, ¿verdad? Entonces es bueno cuando nosotros leamos algo, ¿verdad?, o alguien nos envíe algo, tratar de investigar si es así antes de compartir, para que así lleve corroborado lo que me mandaron por mí mismo, que realmente está ahí. Así es. Bien, quisiera que buscaran en sus Biblias, y me pudieran ayudar, hermanos, dos textos. El primer texto es 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y el segundo texto que vamos a leer es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y estamos hablando acerca de la unidad de las Escrituras. ¿Pudieran leer, por favor, hermanos, si lo tienen ustedes? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Muy bien, por favor, léanos con su micrófono. Segunda de Timoteo 3:16 dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchas gracias. Yo les pregunto, hermanos, leyendo este versículo, ¿puedo yo dejar algún capítulo de la Biblia por fuera? Simple y caprichosamente porque a mí me parece que no pudo haber sido cierto eso. Les voy a poner un ejemplo. Adán ni Eva vieron la creación de Dios. Porque cuando Adán fue creado, ya todo había sido hecho. Cuando Dios hizo a Eva, Adán estaba dormido. Así que lo único en lo que ellos podían confiar era en que Dios dijo que lo hizo, y esa es su palabra, y debo confiar en que así es. Hoy en día muchos, especialmente los evolucionistas, como no encuentran una explicación científica aparentemente ellos, entonces tratan de decir que no tiene valor el registro bíblico acerca de la creación. Otros dicen, bueno, el arca de Noé, por ejemplo, ¿cómo es posible que los animales puedan caber ahí todos en un arca? Y como no pueden explicárselo, entonces dicen, son fábulas. Eso puede ser que fue una historia que alguien insertó en el texto y lo quitan, pero no tiene un valor real como palabra de Dios. Pero 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16 dice que es toda escritura. Estamos hablando de que Jesús más adelante cita al Pentateuco,
¿Se acuerdan cuando él iba con sus discípulos después de la resurrección, camino de Emaús? Dice que les dio un estudio bíblico. ¿Cómo habrá sido escuchar un estudio bíblico de Jesús? Dice que le citó desde Moisés, pasando por los profetas y por los salmos, lo que había de acontecerle al Cristo. Y lo resumió exactamente. Así que toda la escritura, Jesús tomó toda la escritura pasando desde la primera página del Génesis hasta el último libro, hasta Malaquías, y les dio un estudio bíblico a sus discípulos. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿podemos o puede el ser humano dejar un capítulo, un versículo o un cierto libro de la Biblia por fuera? No se puede. No, yo creo que no tenemos la autoridad para... No. No, es que como seres humanos siento que no tenemos la autoridad como para decirle a Dios, oh, esto sí, Señor, esto no. Tal vez lo tenemos, pero porque no nos agrada. Pero Dios todo lo dejó por eso dice que lo dejó para instruirnos, para corregir y para justicia. Pues. Entonces, humanamente lo hacemos. Hay personas que tienden a hacer se atreven a quitar partes de la Biblia porque no me parece. Y incluso Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley y a los profetas, ¿verdad? Sino para cumplirla. Entonces, siendo Él Dios, ¿verdad? Como nosotros a veces tenemos o nos sentimos en la autoridad de poder tomar de la Biblia lo que nada más nos conviene, ¿verdad? Entonces, es ahí donde surgen también muchas falsas doctrinas, porque no vamos de acuerdo a lo que el Espíritu nos ha revelado, sino vamos de acuerdo a nuestras conveniencias, ¿verdad? Perdón, y luego dice también, como dice en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que en Cristo Jesús. Como nos habla, nos dice, retén toda la enseñanza. No nos dice retén unas cosas, lo que a ti te convenga, sino retén todas las enseñanzas que yo les dije a todos. Es como, bueno, perdón. Sí. Es como, porque habla de la unidad, ¿no? O sea, es como tú agarras tu cuerpo y tú dices, ay, no me gusta mi mano o no me gusta mi pie. ¿Tú serás capaz de agarrar un serrucho y quitártelo nada más porque no te gusta? Te vas a lastimar, te vas a dañar. Obviamente que no lo vas a hacer, aunque no te gusten tus pies. Hablando de que si algo no te gusta de ti, tú no te lo vas a quitar, ¿verdad? Pero es parte de ti. Además, no es porque es un gusto que tú no tienes por ti, pero realmente Dios nos da la unidad de su palabra, porque hasta Él mismo, y tal vez haciendo un paréntesis, Él mismo citaba la Escritura. A eso vamos. Y eso me impresionó porque Él da autoridad, él mismo da autoridad y se agarraba de las Escrituras para decir, un escrito está, que Él se afianzaba de la palabra de su Padre para que nosotros nos diera el ejemplo de que podemos confiar fielmente en lo que Él dice, porque hasta Él mismo se apoyó en eso. Así es. ¿Quién de ustedes tiene la cita bíblica de 2 de Pedro? Creo que era capítulo 2, me parece que habíamos dicho. Capítulo 2, verso... me parece que era el versículo 9 o 10, hermano. Dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oh, perdón, hermano, es 2 de Pedro 1, 20 y 21. Un poquitito antes ahí mismo. 21. Ajá. Dice, pero antes de todo, entended que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué interesante. Es decir, fíjense ustedes que dice que la profecía, la palabra de Dios fue inspirada, es decir, inspiró a los santos hombres de Dios, y esa fue como la palabra de Dios llega a nuestros días. Entonces yo no puedo deslindarme del autor de la palabra para decir lo que ella significa. Tengo que buscar en su misma palabra lo que él quiso decir. ¿Cuántas personas hoy en día, y como decía el hermano Edgar, cuántas religiones hay hoy en día?
porque hay una interpretación privada de lo que yo creo que este texto dice. Y ese no es el punto. Aquí dice que no es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo meterle al texto lo que yo quiero que él diga. Y entonces, cuando estudiamos esto, hermanos, y hablamos de estudiar la Biblia, llamamos de sacar del texto, de la Biblia como unidad. Esto se llama el contenido, lo que quiere decir, se llama un estudio profundo, eso se llama exégesis. Yo saco del texto gramatical e históricamente, utilizando todas las herramientas que hemos mencionado, ¿para qué dice el texto? ¿Qué es lo que significa? La misma Biblia se explica, pero cuando yo quiero meterle al texto lo que yo quiero, estoy forzando el texto y esa es una eisegesis. Yo le meto al texto mis perspectivas, mis experiencias, mis tradiciones, de tal manera que entonces le quiero restar a la palabra de Dios la autoridad. Ahora bien, vayamos un momentito porque adelante, la Biblia es clara. Yo creo que a veces vamos a encontrar versículos que son un poquitito difíciles, ¿verdad? Y de interpretación, correcto. Hay versículos que, pero ahí es donde ahí tenemos que estudiar con mayor profundidad. Ahora bien, Jesús hizo referencias en el día martes, se nos habla acerca de algunas referencias que Jesús hizo a pasajes del Antiguo Testamento. Y no vamos a leerlas todas, pero ustedes pueden encontrarlas en Mateo capítulo 21, versículo 42, versículo 3 del capítulo 12, Mateo capítulo 19 y el versículo 4, Lucas 6, 3. En todas estas citas, Jesús está citando algo del Antiguo Testamento como algo cierto. Por ejemplo, siempre Jesús dice, no habéis escuchado o aún ni esto habéis leído lo que dicen los profetas acerca de X punto, ¿verdad? O tema del cual se hablaba. Por ejemplo, Jesús están hablando, ¿se acuerdan ustedes de aquel caso donde le presentan a Jesús acerca del matrimonio, ¿no? Están hablando sobre el matrimonio. Y Jesús, ¿qué es lo que cita entonces? ¿No habéis leído que en el principio Dios tomó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y lo formó y los unió? O sea, hizo el primer matrimonio, es lo que está diciendo Jesús en otras palabras. En otros momentos Jesús dice, por ejemplo, cuando habla haciendo referencias al arca de Noé, por ejemplo, a la historia de Noé, que muchos a veces no consideran como algo verídico, dice, y Jesús lo dice, pero así será como en los días de Noé. Jesús está citando eventos como algo histórico, como algo creíble, y bueno, y algo que pasó. Algo que sucedió. Así que la Biblia es clara, pero por ahí dice un dicho que el que no quiere ver se hace el ciego, ¿no es cierto? Sí. Y puede tener la evidencia frente, pero si quiere hacer una interpretación privada del texto, aunque las evidencias estén ahí, definitivamente no va a querer tomar ese paso de aceptar. Es por eso que cuando nos acercamos al estudio de la palabra de Dios, lo hacemos con oración. Con oración. No es agarrar un libro. Y también se los dice en Mateo 22, 31, 32, dice, Jesús les enseña y les repite, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob? Dios no es de muertos, sino de vivos. Claro que sí. Gracias. En el libro de educación, hermanos, hay un párrafo en la página 190. Elena White dice lo siguiente en ese libro. La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. Si queremos aquí saber cómo estudiar la Biblia, aquí nos dan un consejo muy interesante. La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo
y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. En otras palabras, la Biblia se explica solita. Yo lo único que tengo que hacer es investigar, pedir con oración, acercarme humildemente al texto bíblico, a lo que yo considero como palabra de Dios, y dejar que la Biblia me hable a mí. Y eso es muy importante, pastor, porque a veces tendemos, ¿verdad? A veces las personas tienden a llenarse de conocimiento, ¿verdad? Pero es un simple conocimiento, ¿verdad? La palabra, palabras de vida, perdón, del gran maestro en el libro, la página 337 y 338, dice: sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de Dios, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformada. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrían distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Qué interesante. Entonces, es la importancia, porque en un conocimiento no dirigido por el Espíritu Santo, yo mismo puedo caer en el error, ¿verdad? Qué interesante, que yo estaba leyendo las acechanzas del enemigo en el libro El conflicto de los siglos, y dice que Satanás trata de convencer, de engañar, escuchen bien, a los pastores, a los dirigentes, de tal manera que él no tiene que lidiar con 90 miembros, sino que con uno que tenga, puede influenciar directamente sobre los demás. Y lo que usted está leyendo ahí, hermano, vine a corroborar que es conocimiento por conocimiento, cualquiera puede adquirirlo. Pero, ¿cómo es que yo me acerco a ese conocimiento, a la palabra de Dios, con humildad? ¿O me acerco a este libro sagrado simplemente para debatir con alguien más acerca de un punto doctrinal o de un punto de vista sobre un versículo para ver quién gana en el debate? Ese no es el espíritu. El propósito de este libro sagrado es lo que leía el hermano: vivificar, ¿qué cosa? El espíritu, el alma, haber un cambio en el corazón de las personas. Una transformación. Y eso es muy importante, ¿verdad? Cuando yo leo la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo, cuando yo voy a confrontar a alguien, ¿verdad? Porque no es cuestión de debatir, sino de tratar de convencer que la persona está en el error. Incluso a Tito 1:9 nos dice: retenedor de la palabra, fiel tal como lo ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen, ¿verdad? Entonces, hasta en ello, ¿verdad? Yo puedo, ¿verdad?, convencer por medio del Espíritu Santo a las personas que puedan llegar a estar en un error, ¿verdad? Entonces, puede ser interesante que puede ser que yo sé que alguien está en error. Y entonces, si yo no estoy preparado, porque esta es una obra maravillosa de convencer a alguien. Recuerden que el único que convence es el Espíritu Santo. Pero mi tarea como instrumento de Dios es llevarle la palabra de Dios, darle las explicaciones, darle las evidencias bíblicas para que esta persona, con el poder del Espíritu Santo, pueda cambiar. Pero ¿qué tal si yo no estoy listo para hacer esto? Es decir, si yo no me he preparado, no he leído, ¿qué le voy a decir al hermano para que se arrepienta o para que cambie su forma de pensar? Ahora, por otro lado, pensemos en esto. ¿Podría yo caer en un error? Es decir, ¿estoy exento yo de caer en algún error? Y decir, estamos hablando de que yo voy a ayudar a alguien para convencerlo, pero en algún momento podría ser que yo necesito que alguien también venga y me diga con la palabra de Dios, así y así. ¿Cuál es mi actitud frente a eso? Recuerden que
es la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí la importancia, porque cuando yo leo la palabra de Dios hay humildad en mí, ¿verdad? Yo puedo venir y tomar consejo de alguien que yo sé que me está abriendo los ojos en algún error que yo pueda En un caer, error, correcto. porque nadie está exento, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo tengo que tener la humildad también de poder decir, realmente lo entendía de esta manera, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que mandó a esta persona y yo puedo entenderlo mejor, que es de la manera correcta. Amén. Bien, quiero ir en los próximos minutos para ir concluyendo nuestro repaso, la lección, ir a la parte del día jueves, sola escritura y Elena G. de White. ¿Qué papel tiene Elena G. de White en la iglesia adventista? ¿Cuál es el papel de Elena G. de White o cuál es la forma como debemos considerar los escritos de Elena G. de White frente a la escritura? Ahora, quiero decir algo para todos nuestros hermanos que nos ven. Nuestra iglesia tiene creencias, enseñanzas, doctrinas. Ninguna de las doctrinas de la iglesia adventista, ninguna de las creencias y las enseñanzas están basadas en las enseñanzas de Elena G. de White. Están basadas en la escritura, en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo me ayuda a mí los escritos de Elena G. de White? Bueno, me ayudan, y yo creo que la hermana Elena G. de White, aunque no es el tema de hoy, es inspirada por Dios, Amén. que tiene un mensaje especial para este tiempo del fin. Ella misma recomienda al lector de sus libros ir a la Biblia y estudiarla con mucho fervor. Es decir, que aquí lo que dice el libro de Isaías capítulo 8 y el versículo 20 que dice a la ley y al testimonio, si no es conforme a esto, dice, es porque no les ha amanecido. Y recuerden que no hay interpretación bíblica privada, ni de las profecías, ni nada. Es decir, el profeta debe estar en concordancia con lo que el resto de las escrituras están diciendo. Por eso decíamos anteriormente que no hay puntos de divergencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de citas bíblicas del Antiguo Testamento y el Antiguo se complementa con el cumplimiento de lo que se había profetizado en el Nuevo Testamento. Entonces, Elena G. de White es profeta de Dios, pero quiero aclarar para todos nuestros amigos y hermanos, las doctrinas de la iglesia adventista son basadas ¿en qué cosa? En la Biblia. Un tiempo atrás, muchos años atrás, conocían a la iglesia adventista como la iglesia del libro. El libro negro. Del libro negro, exactamente, porque la Biblia es negra, ¿no? Ahora hay de diferentes colores. Pero lo que quiero decir es, la palabra de Dios es lo que prima, es lo más importante para establecer una doctrina, una creencia. Si la Biblia no lo afirma, hermanos, es porque es como una banderita roja, ¿no? Donde dice, a veces hay personas que dicen frases que dice la Biblia. Por ejemplo, dicen, ayúdate, dice Dios. Ayúdate que Dios te ayudará. Ayúdate Correcto. que Dios te ayudará. No dice la Biblia así. Yo te ayudaré. No, así no dice. Así no lo Es dice. un dicho. Exactamente. Entonces, yo tengo que decir, ¿dónde dice eso? Porque es mi responsabilidad. Mire, el pastor se prepara, estudia, y su responsabilidad es predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad del que escucha? Como lo debería. Comprobar que realmente lo que usted está diciendo, o los pastores, ¿no? Realmente es lo que está escrito. Es la palabra de Entonces, Dios. cuando vamos a los escritos de la hermana Elena G. de White, usted y yo tenemos la responsabilidad de ver si lo que ella está diciendo está de acuerdo A la palabra de con la Dios. palabra de Dios, correcto. Y en una palabra que nos habla de Elena G. de White también en la página 93, dice, la Biblia y solo la Biblia es nuestra única regla de fe. Y luego dice más abajito, nos recomienda al amable lector la palabra de Dios como la regla de la fe y práctica por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios la ha prometido de versiones en los postreros días, no para tener una nueva norma,
de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad de la Biblia. Muchas gracias, hermano. Yo creo, queridos amigos y hermanos, que en esta recta final del estudio de la escuela sabática hemos dicho, número uno, que la palabra de Dios guarda una unidad maravillosa. Número dos, que es la autoridad para nosotros. Y que el principio de la escritura es lo que prima. La palabra de Dios se explica a sí misma y que al final de todo, Dios nos ha dado como iglesia adventista un regalo maravilloso, que son los escritos del Ellen G. White, los que nos ayudan a entender muchas cosas maravillosas. Tenemos libros maravillosos acerca de la salud, de profecía, de historia, bueno, incluso de cómo criar a nuestros hijos, etcétera. Así que somos bendecidos en gran manera. Para ir concluyendo entonces, hermanos, quiero compartir con ustedes lo que dice acá al final, para estudiar y meditar en la sección. Dice: solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, deberíamos buscar nosotros el tesoro en la palabra de Dios. Antes de concluir, ¿alguien de ustedes tiene algún un comentario final para cerrar? Me gustaría al último leer la última texto que me dio Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice: y testificó a todo aquel que oye la palabra, la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, esta profecía de quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en el libro. Qué interesante. Será llamado pequeño en el reino de los cielos. Será pequeño. La palabra de Dios es para siempre. Amén. Hermanos queridos, ¿usted, hermano Edgar, quería decir algo? Sí, para concluir, no tomando un consejos para los maestros, ¿verdad? Del libro de Consejos para los Maestros, página 437, dice: si la mente se dedica a la tarea de estudiar la Biblia, la comprensión se fortalecerá y se perfeccionarán las facultades del raciocinio. Con el estudio de las Escrituras, la mente se expande y se equilibra más que si se dedicara a obtener información de libros que no tienen relación con la Biblia, ¿verdad? Así que consideremos eso, ¿verdad? Consideremos que en la Biblia nosotros podemos encontrar grandes bendiciones para nuestra vida espiritual y para todos los ramos de nuestra vida, ¿verdad? De todos los índoles de nuestra vida y las necesidades que nosotros podamos necesitar. Realmente es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Que nos dejó como un manual para que nosotros pudiéramos guiarnos en esta vida. Amén, gracias, hermano. Creo que me chispó algo en la mente que dice que así como lo que comemos es como lo importante para nuestro cuerpo, que esté saludable, espiritualmente la palabra de Dios es como la actualización del software en la computadora. Está expandiendo, mejorándola, ¿no es cierto? Hermana Margarita, para concluir. Pues la palabra de Dios, quien la lee con un corazón humilde, un corazón sencillo, el Señor es fiel y el Señor no permite que tu vida se vaya vacía. Entonces, el escudriñar la palabra de Dios, siempre el Señor, hay una transformación, hay una renovación, porque Dios lo que desea en su mayor anhelo es llevarnos al cielo. Entonces, desde aquí nos está preparando, porque un día Él vendrá y sus promesas podemos ver que son fieles y verdaderas. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Queridos amigos y hermanos, concluimos nuestro repaso. Vamos a tener palabra de oración para concluir. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es como una espada, más filosa que una espada de dos filos, que puede leer aún nuestros
pensamientos y discernir nuestros pensamientos más profundos. Señor, que tu santa palabra pueda cambiar nuestro espíritu, que pueda moldar nuestro carácter, que podamos ver en ella a Cristo Jesús, el Evangelio, el plan maravilloso de salvación, y que tú pronto vienes por un pueblo que se está preparando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes.